Empezamos, ¿ah? Ya, muy bien, bienvenidos a todos nuestros participantes que nos están escuchando. Un abrazo y qué bueno que nos estén acompañando. Esta tarde vamos a estar con dos muy grandes invitados que realmente son profesionales y su conocimiento y su experiencia es amplia. Ya les voy a leer del profe Reinaldo, no tengo mucho más que decir, todo Chile lo conoce ampliamente, pero sí vamos a hacer ver sus cosas, pero y de Juan Cruz también. Pero lo que más quería insistir aquí es en la calidad de personas que son ambos. La verdad es que he tenido la oportunidad de compartir con ellos y son grandísimas personas que finalmente es lo que más nos importa. Así que muchas gracias, profesores, por estar con nosotros y paso a leer sus antecedentes, su currículum. El profesor Juan Cruz Anselmi, profesor especializado en metodología del entrenamiento de fútbol, con 20 años de experiencia consecutivos como entrenador y coordinador en los departamentos de preparación física y entrenamientos en diferentes clubes argentinos, tales como Independiente, San Lorenzo de Almagro, Argentinos Juniors y actualmente en Newell's Old Boys, en Rosario. Lo conocimos aquí en Chile el año 2017 como instructor técnico de Conmebol. Ha venido en varias oportunidades acá a trabajar con nuestros técnicos de las selecciones juveniles. Autor de libros como El proceso formativo del futbolista infantil y juvenil, elegido el 2016 como el libro más leído, el libro deportivo más leído en Argentina. Un libro que ha tenido mucho éxito, es Las 7 fases madurativas del futbolista. Fue el libro más vendido en la Feria Internacional del Libro el año 2018 en Buenos Aires. Y en conjunto con el cuerpo técnico y de instructores de Conmebol, es coautor del libro Estrategias para las selecciones juveniles de Conmebol 2020. Gracias, Juan Cruz, por estar con nosotros. Muchas gracias. Un placer, don Luis. El profesor Reinaldo Rueda, como digo, ya todos lo conocemos ampliamente. Es el actual director técnico de la selección chilena absoluta. Es instructor FIFA y instructor Conmebol, compañero de Juan Cruz, en ese sentido. Es licenciado en Educación Física y Salud de la Universidad del Valle. Realizó un posgrado en la Escuela Superior de Deportes de Alemania y es campeón de la Copa Libertadores, de la Copa Sudamericana y de la Recopa con Atlético de Medellín. Ha entrenado a las selecciones de Colombia, Honduras y Ecuador. Gracias, profe, por estar con nosotros. Realmente me siento muy contento que estén con nosotros. La oportunidad que nos dieron al futsal chileno. No sé cómo expresar más mi agradecimiento y mi alegría de que estén con nosotros. Muchas gracias. Es un verdadero honor y es un panel de lujo con ustedes dos. Dejo con ustedes también a Vicente, que es nuestro entrenador y que va a compartir con ustedes las cosas técnicas que está para esta charla. Vicente, adelante. Bueno, buenas tardes. De nuevo, Juan Cruz, Reinaldo, es un honor tenerlos acá en el futsal, de alguna manera, que estamos trabajando tanto para que crezca, no solo en Chile, en realidad estamos trabajando mucho en Sudamérica, pero en Chile fundamentalmente, que es nuestra principal responsabilidad. Así que muchas gracias. La temática ustedes más o menos la conocen, vamos a ir intercambiando preguntas. En realidad lo que a nosotros nos gustaría que intercambien entre ustedes, entre Juan Cruz y Reinaldo. Nosotros escuchar y aprender. Pero vamos a ir haciendo algunas preguntas
y de ahí arrancamos. Después va a haber algunas preguntas de la prensa del futsal y todos los intercambios que hagamos creo que van a venir muy bien. Empezamos con Juan Cruz. Acerca del proceso de formación de un jugador, Juan Cruz, ¿qué nos podría decir sobre la distinta etapa evolutiva del futbolista y cómo se deben abordar, sobre todo entre 6 y 12 años? Bueno, Vicente, un placer estar aquí. Abrazo a Reinaldo, Don Luis, a usted, toda esa gente que veo, notoria, que está escuchando. Ahí veo al profesor Viso de Venezuela, también un gran maestro de Sudamérica, le mando un gran abrazo, he estado varias veces allí. Y con respecto a su pregunta, Vicente, bueno, nosotros consideramos que la etapa de 5, 6 hasta 12, 13 años es una etapa vital en la formación del futbolista, en ese recorrido hacia el fútbol profesional. Si bien también, lógicamente, hay objetivos sociales, ¿no es cierto?, que cubrir en esa etapa, pero consideramos también que si bien el periodo infantil es muy grande, no debería abordarse con medios didácticos y objetivos similares desde los 5 hasta los 12 años, sino que hay que hacer una diferenciación. Y esa diferenciación la dejamos bien marcada en el libro 7 fases madurativas, donde entendemos que desde los 6 hasta los 12, 13 años se dan diferentes características desde 4 aspectos en lo que es el pequeño niño o el pequeño futbolista. Nos referimos a su desarrollo neurocognitivo, no es lo mismo un chico de 6 a un chico de 8, no es lo mismo un chico de 8 a un chico de 12. Nos referimos a diferentes niveles de desarrollo y crecimiento en lo físico-motor, que es el segundo aspecto que hay que tener en cuenta. El tercer aspecto es lo técnico-coordinativo. Entre los 6 a los 13 años se dan diferentes niveles de técnica y de coordinación en diferentes deportes, si bien ahora estamos hablando del fútbol. Y llegamos al cuarto aspecto que es esencial, ¿no es cierto?, donde estamos haciendo mucho hincapié, hoy se habla mucho de la toma de decisiones, que es la comprensión táctica del juego, la comprensión justamente de los diferentes tipos de juego. Hasta los 12, 13 años no hablamos del fútbol formal de 11 versus 11, sí de adaptar esa herramienta esencial que es el juego para cada una de esas fases madurativas. Por eso hablamos que en Sudamérica creemos que lo que se viene es formar especialistas que estén capacitados para el área infantil y a la vez especialistas, subespecialistas si se quiere, para cada una de esas fases evolutivas, tanto en lo físico-motor, en lo neurocognitivo, en lo técnico-coordinativo y por supuesto en la comprensión táctica del juego, que por supuesto en eso tenemos a un gran experto aquí, con nosotros me refiero a Reinaldo. Bueno, ya que lo nombraste a Reinaldo, le voy a pasar ahora el tópico para discutir un poco. Reinaldo, ¿usted cree que es compatible la formación de un jugador de futsal con un jugador de fútbol, considerando que puede haber diferencias técnicas específicas como son, por ejemplo, el control con la planta, que es mucho más específico en el futsal, y el disparo de punta, que en el fútbol no es frecuente, y con esto me refiero sobre todo a las etapas formativas, no a los jugadores ya en la etapa juvenil? Buenas tardes, profesor Vicente, Luis Alberto, al profe Juan Cruz y a todos los participantes en esta reunión. Bueno, antes que todo, muchas gracias por integrarme, por participar aquí con ustedes. Y bueno, yo pienso que todos nacimos en el futsal, ¿no? Todos nacimos en el futsal porque yo creo que cuando empezamos nosotros a jugar al fútbol en la escuela o en la calle, en la cuadra, prácticamente que nosotros lo que hacíamos era eso, ¿no? Porque éramos, no sé, 6 contra 6, 4 contra 4, 8 contra 8. Y prácticamente que después viene el desarrollo hacia el fútbol grande, hacia el fútbol 11, pero que ya los que tuvieron esa sensibilidad y esa tendencia, o por el entorno, o por el desarrollo de determinadas culturas del futsal, dedicaron a hacerse esa especialización técnica, como la que menciona el profe Vicente, ¿no? De lo que son las superficies de contacto, que ya por la superficie del terreno, por el tamaño de la bola, por todo esto que desarrolla el futsal, quizás en el fútbol no se ven. A veces esporádicamente sale algún irreverente, algún jugador que quizás recuerda su época de niño o expresa toda esa parte lúdica,
que brinda el futsal y toda esa inventiva, toda esa creatividad, y también lo realiza. Quizás, bueno, la finalización de punta, nosotros en el fútbol, por ejemplo, la llamamos improvisación, ¿no? Esa capacidad de repetización o improvisación ahí cuando te toca de pronto puntear un balón en 5.50 o ganar por unos milímetros y finalizar. Y quizás el sobarla con la planta, bueno, creo que en ese proceso, como lo dice el profesor Juan Cruz, evolutivo del niño en la parte técnica, se da eso, ya sea inicialmente en esas fases de la infancia, y que después en el fútbol grande quizás se va diluyendo, se va perdiendo. Pero creo que eso es como la metodología, ¿no? Lo que nosotros anteriormente en la época nuestra, y cuando empezamos a observar el tema del estudio, de la pedagogía y el tema del método analítico y el método sintético, y que ahora viene toda la discusión de toda esta metodología sistémica, nos necesitamos uno al otro nos necesitamos, y creo que quizás se diferencian en esos aspectos ya especializados, ¿no? Por ejemplo, de lo que uno ya ve en el futsal de élite, de un mundial o de torneos de jugadores muy especializados, esas diferencias ya muy marcadas de la parte técnica, pero que creo que al final tienen su nacimiento como nacimos todos, y que pasamos de ese fútbol al fútbol grande, y después todo lo que es la reversibilidad que se da en las dos organizaciones. Yo me acuerdo hace muchos años el Ronaldinho jugando para el Chelsea, que sacó un puntete, como le dicen en Chile, Puntete. Y que lo que más en el fútbol yo personalmente veo son los brasileros. Los brasileros, Romario, por ejemplo, ha definido muchas veces, y nosotros en Argentina no nos gusta en fútbol el puntete, pero en futsal es un recurso importante. Ahora, para los dos, un poco, ¿qué importancia le dan a la formación metodológica, sistemática y progresiva en la formación de futbolistas? Y en este caso coincide con la formación de futsalistas seguramente. Bueno, de mi parte considero que es esencial, ¿no es cierto?, la planificación de un proceso formativo de las dos grandes áreas que tiene un club, ¿no? Me refiero al área infantil, 6 a 13 años, donde hay mucho por crecer y desarrollar, y por supuesto luego el área juvenil, 14 a 20, que es la etapa previa al fútbol profesional, ¿no es cierto? Un poco lo que hablaba antes, Vicente, necesitamos entrenadores, formadores, docentes deportivos especialistas, que conozcan muy bien el perfil psicomotor, neurocognitivo, lo socioafectivo y lo sociocultural de los chicos que están entrenando, ¿no es cierto?, para realizar lo que yo considero que son dos planificaciones esenciales. La planificación didáctica de un proceso formativo, me refiero a diseñar los principios, los objetivos, los medios didácticos, los porcentajes de cada uno de esos contenidos. Me refiero a lo físico-motor, lo técnico-coordinativo, como decía Reinaldo, lo técnico-analítico, lo técnico-global. Y luego la planificación práctica, ¿no es cierto?, que no es ni más ni menos que lo más lindo, que es lo que muchas veces queremos hacer antes de abordar lo otro, ¿no es cierto? Me refiero a la planificación de un microciclo o de una sesión de entrenamiento. Me quedé con la pregunta anterior, porque aquí en Argentina creo que tenemos para aportar con referencia a la importancia que tiene el futsal en la formación. Y yo digo, como decía Reinaldo, ¿no?, porque lo viví. Hace 21 años que trabajo en clubes de Buenos Aires, si bien ahora estoy en Rosario. Y los futbolistas de Buenos Aires, de Gran Buenos Aires, se forman en el futsal. Y alguno me podrá preguntar, ¿cómo es esto? ¿Es una novedad? No. En Buenos Aires, en Capital, más de 100.000 chicos juegan por fin de semana un torneo que se llama Baby Fútbol o Papi Fútbol, que no es ni más ni menos que la representación de lo que antiguamente era el fútbol del potrero, que hoy está en extinción. Y es un juego con características y condiciones muy parecidas al futsal. Son canchas de 20 por 40 o 20 por 35, donde juegan 5 versus 5 o 6 versus 6, los chicos desde 5 a 13 años. Son ligas que se comenzaron a implementar desde la década del 60 ya, es decir, que tiene casi 60 años de vida. Insisto, los chicos tienen un doble estímulo. Por un lado, compiten en esos clubes de barrio desde hace más de 60 años, en unas condiciones muy similares a lo que es el futsal,
Y lógicamente también los clubes de AFA se nutren de esos clubes barriales. Por eso considero, y por ahí sé que está mi amigo Próspero también, instructor de Conmebol, que ha hecho un gran trabajo y lo está haciendo en el Vasco da Gama, donde también en Brasil le dan una gran importancia al futsal en la etapa formativa. Yo creo que en eso no hay ningún tipo de discusión, que desde el punto de vista técnico, coordinativo y desde la comprensión situacional del juego, el futsal es vital para la formación del futbolista. Juan Cruz, antes de pasar al profe Reinaldo, dos cositas. Sí. En el baby fútbol argentino que se juega en Buenos Aires, Sí. ¿el gol de dónde vale? De todos lados. Se Muy estimula bien. mucho el remate, sí, se estimula mucho. Es muy importante eso, la finalización, ¿no? Bien. Y la otra pregunta, brevemente, contala, si podés contar la anécdota cuando trabajaste en Italia con el Kun Agüero. Sí, claro. Yo al Kun Agüero lo tuve en Independiente, en mi primera etapa, ¿no? Yo comencé en el año 99 y allí Sergio Agüero estaba en las infantiles de Independiente y lo tuve 3 años a Kun. Y claro, yo trabajaba en el fútbol infantil de Independiente, que en ese momento se jugaba de 11. Hoy AFA, a través de su comisión de fútbol infantil, y también haciendo caso a algunas recomendaciones de Conmebol, está intentando cambiar las dimensiones de juego, pero en ese momento jugábamos 11 versus 11. Y Kun Agüero, los partidos oficiales del fútbol infantil de AFA, es decir, Independiente River, Independiente Racing, Independiente Boca, se jugaban los domingos. Y Sergio me jugaba 3 partidos los sábados de baby fútbol. Y a veces me venía al partido oficial de AFA a defender la camiseta de Independiente, con un partido jugado el domingo. Es decir, que aquí hay una cultura futbolística muy arraigada, me refiero en Buenos Aires y Gran Buenos Aires, de lo que es el baby fútbol, y los chicos de 5 a 13 años, absolutamente todos los que están en los clubes de AFA, tienen ese doble estímulo, esa doble competencia de jugar al baby fútbol, que es un deporte, le diría que casi idéntico a lo que es el futsal. Ahí, Reinaldo. Perdón, Vicente, que con lo que acaba, sí, dejamos al profe Reinaldo al tiro. Solamente que ustedes compararon el tiro en el baby fútbol. Nosotros tenemos acá el baby fútbol, que es muy popular, todavía es muy popular en Chile. Y el disparo es de dentro del área, un área que tiene 3 metros. Por lo tanto, yo creo, no sé qué pensarán ellos, que el disparo en Chile está desde muy cerca. Profe Reinaldo, lo dejo, perdón la interrupción. Bueno, profe, sí, creo que una de las situaciones que uno observa en el futsal es a veces esa capacidad de repetización y de finalización, inclusive a veces desde larga distancia, no solamente con jugadas individuales, sino con jugadas colectivas, jugadas a veces que tienen preparadas, en lo poco que he visto de futsal, y sería interesante revisar esa situación que se da acá en Chile, ¿cierto? Porque sería abrir más la posibilidad de finalización. O sea, que no solamente se finalice dentro del área pequeña, sino que los jugadores tengan el desarrollo de esa técnica también de lo que es el disparo desde afuera. Indudablemente que todos esos elementos técnicos tienen una gran aplicación también en el fútbol grande, y que ahora inclusive en la metodología sistémica y como en el caso de nosotros los seleccionadores, que nos corresponde preparar un juego con escasas horas, estos trabajos en espacio delimitado, donde se hace un 5 contra 5, un 4 contra 4, a veces con medidas similares a la del futsal, son muy, muy, muy enriquecedoras, muy lúdicas para nuestros jugadores grandes, y a veces, o cuando a veces le ha tocado a uno trabajar en otros países, en otras culturas, con limitantes de cancha, o cuando uno tiene mucha situación, por ejemplo, el tema climatológico, y tiene que ir al Coliseo a trabajar, y es de los entrenos que más disfrutan los jugadores profesionales, los jugadores grandes de selección nacional, cuando por tema de tormentas tenemos que protegerlos y no se puede, o no nos prestan la cancha y tenemos que ir a no perder la unidad de entrenamiento, y ve uno ahí toda la alegría y lo que significa hacer estos torneos corticos de 3 minutos,
donde se distribuyen en los equipos y bueno, ahí es donde el jugador expresa toda esa habilidad técnica y como que saca todo ese niño que tiene dentro y que uno lo disfruta también como entrenador. Volvemos al profe Juan Cruz. Bueno, esta es una pregunta que para el fútbol súper profesional, pero para nuestra realidad puede ser importante. Juan Cruz, ¿qué podemos recomendar, sobre todo para los entrenamientos de los clubes, teniendo en cuenta que nosotros somos un deporte amateur, incipientemente profesional en algunos países del mundo, pero en Chile es amateur, y los jugadores no pueden entrenar todos los días? Sí, lógicamente, esa es una situación que se da mucho en los deportes amateur, y yo pienso en ese sentido, Vicente, que lógicamente cuando uno quiere o aspira a un proyecto de elite y estar entre los grandes, esa es una realidad que debe cambiar, ¿no es cierto? Hay dos momentos de crecimiento del futbolista, ¿no es cierto? Un momento es el entrenamiento, ¿no? Y cuanto mayor secuencia y calidad de entrenamiento, el futbolista crece en proporción. Y por otro lado, que esto es algo muy hablado en Conmebol, incluso se discutió mucho en lo que fue el libro, no discutió, sino se debatió mucho y todos coincidimos, muy importante tener competencias en cantidad y en calidad, ¿no es cierto? El futbolista crece mucho desde la competencia, desde el roce, desde la experiencia, no solamente a nivel ritmo, sino también hay un elemento que es el emocional, ¿no es cierto? Brindarle cada vez mayor experiencia a esos futbolistas, en este caso de selección, como ustedes manejan, para que lógicamente también tengan un roce no solamente deportivo, sino emocional. Por eso yo digo que el proceso de entrenamiento es muy importante en lo que respecta a la infraestructura, en lo que respecta a la planificación, que ya está más a cargo de los entrenadores y formadores, pero considero de que es muy importante que haya una óptima cantidad de entrenamientos y competencias para el crecimiento de un futbolista, de un equipo y de una selección. Claro. No, creo que también a lo mejor esa realidad, y el profe Reinaldo capaz que la conoce, no digo que la conozca, no en todos los países del mundo el fútbol es profesional. O sea, el fútbol, calculo que habrá lugares. Yo, por ejemplo, cuando estuvimos en el 2018, vino el profe creo que era de Costa Rica y que había entrenado en Nicaragua un poco, y yo estuve también en Nicaragua con el futsal. No es que es súper profesional en todos los países, obviamente en la mayoría sí. Nosotros en el futsal es al revés. Entonces, pero bueno, hay que tratar de tender a entrenar aún amateur lo más que se pueda. Sin duda. Al profe Reinaldo, sí. Al profe Reinaldo le quería hacer esta pregunta. Nosotros tenemos el manual de la FIFA de Grassroots y ahí hay varias páginas en el fútbol base, digamos, varias páginas dedicadas al futsal. Y recientemente Ronaldo hizo una declaración que para el futsal, para nosotros, es muy importante, hablando con Juan Sebastián Verón, que es un exfutbolista destacado, pero que hoy es el presidente de Estudiantes de La Plata, dijo que en el Valladolid, donde él está trabajando, que es en España, donde el futsal es muy fuerte además, quiere instalar el futsal porque es muy bueno para la formación y que él aprendió mucho del futsal en su comienzo. Un poco queríamos conocer su opinión, Reinaldo. Bueno, indudablemente creo que es una de las fortalezas del jugador brasilero y que pienso que Ronaldo lo vivió desde niño y bueno, en poco tiempo que compartí con los profes de Flamengo, cuando me hablaban de épocas remotas, cuando ellos estaban ahí cerca de la Gavia, ahí en lo que es Copacabana y lo que es Leblon, y cómo se desarrollaban los jóvenes y los niños ahí, tanto en la calle como en la playa, en el desarrollo de estas habilidades motoras. Y por eso quizás es la implementación de ese, por ejemplo, lo que decía el profe Juan Cruz en la fase madurativa de los 6 a los 12 años, donde se da toda esa riqueza de exploración mediante el juego, que disfruta uno como niño y que en los clubes se puede sistematizar y hacer
un torneo y que uno por ejemplo, en el fútbol ya de lo que desarrollaron los holandeses hace muchos años, hace más de 30, 40 años, el 4 contra 4 para los niños pequeñitos, era más o menos como 14 por 26, algo así, y progresivamente hemos visto cómo inclusive se institucionalizó a nivel de Federación Holandesa de Fútbol en aquella época, no sé, porque me he desvinculado un poco de ese tema. Esto sirvió para el desarrollo del fútbol grande, lo que se desarrollaba, e incluso me acuerdo tanto que en Alemania en el invierno, los clubes profesionales, los clubes de la Bundesliga hacen torneos que son un espectáculo porque llenan los coliseos de las ciudades y ver, por ejemplo, al Stuttgart frente al Colonia o al Düsseldorf frente al Leverkusen, haciendo como una pretemporada y donde participan los 20 de la nómina profesional, entran 5, salen 5 y están jugando y están los coliseos llenos porque no se puede hacer fútbol fuera por la nieve y sirve para mantener al jugador con esas habilidades y con ese ritmo para la competencia del fútbol grande. O sea que creo que, como lo decía anteriormente, la reversibilidad, y si Ronaldo lo va a aplicar en el Valladolid, tiene sus argumentos porque lo vivió, lo hizo durante su etapa de niñez en Río, no sé en dónde lo habrá hecho, y quizás después va a ser un gran aporte para los niños en España, en el Valladolid. Mire, hace 30 años la FIFA organizó el primer mundial, Reinaldo, de futsal, y fue justo Holanda. Holanda fue uno de los fundadores del futsal. Y el primer mundial se jugó en varias ciudades, la final se jugó en Rotterdam, pero fue Holanda precisamente uno de los fundadores por el lado europeo, porque este es más un deporte sudamericano. No sabía. Pero, sí, Holanda fue el primer mundial en 1989. Alguna vinculación con lo que usted dijo seguramente tiene que ver, porque ellos tienen muchísimos pabellones. Excelente, qué bien, sí. Yo hice un curso en Holanda con la Federación Holandesa justo en 1990 y me regalaron un libro que era institucional del 4 contra 4 y era una de las recomendaciones que nos hacían en ese curso de la UEFA para lo que era el desarrollo y el estímulo de las edades formativas de esos niños sub-12 con ese juego de 4 contra 4, donde casi que se cumplen todos los principios tácticos de juego ofensivo y defensivos en esas dos estructuras de 4 contra 4. A mí, en mi etapa de la selección argentina, que fue en los primeros mundiales, nosotros concentramos en una ciudad que se llamaba Zeist, Z-E-I. En Utrecht. Cerca de Utrecht, efectivamente. Cerca de Utrecht. Y es la sede de la Federación Holandesa, correcto. Exacto. Nos tocó la sede de la Federación Holandesa. Para nosotros, imagínense, deporte amateur y hace 30 años, porque ahora el futsal tiene su estatus, digamos, pero en esa época la mayoría no entendíamos nada, no sabíamos ni dónde estábamos. Eran todas emociones increíbles. Estábamos en la sede de la Federación. Correcto. Así es. Y Utrecht era una ciudad que estaba bastante cerca, eso me acuerdo, linda, porque hemos ido. Linda ciudad. Incluso yo era un colado ahí, ¿no? Yo era un colado cabeza negra ahí, porque ese era para todos los técnicos de selecciones nacionales juveniles de la UEFA. Y como yo había empezado mi caminar por Europa, justo las cosas del destino, hay una anécdota que yo viajaba de Madrid a Belgrado, porque yo iba a hacer una pasantía con el profesor Popovich en Belgrado. Y hubo una tormenta de nieve terrible, y el avión hacía Madrid-Zurich, Zurich-Belgrado. Madrid, Zurich, Zurich-Belgrado, y no pudo aterrizar en Zurich. Era una escala que hacía el avión y no pudo aterrizar en Zurich. Entonces, aterrizamos en Ginebra y yo no tenía ni idea de una palabra en francés. Y asustadísimo, y con pasaporte colombiano, ya se puede imaginar, inmigración y la policía de Ginebra. Y bueno,
como pude, me hice entender y tomé tren de Ginebra a Zurich. Entonces llegué a Zurich y yo dije, esta es la oportunidad mía de ir a FIFA, de conocer FIFA. Esta es la oportunidad mía de ir a conocer FIFA. Y porque Pero el vuelo... era chiquita en esa época la FIFA. No, pues, y el vuelo salía el otro día por la tarde para ir de Zurich a Belgrado. Entonces dije, yo me tengo que ir. Y cuando fui allá me di cuenta del curso en Holanda para todos los técnicos juveniles de Europa. Y le solicité a don Walter Gatt en ese momento. Walter Gatt. Yo era el colado ahí en ese curso porque era para todos los técnicos de selecciones juveniles de UEFA y pues, yo era un pato ahí en ese momento. Pero bueno, ahí conocí sites, conocí la Federación Holandesa y bueno, ahí conocí el 4 contra 4. Claro, yo, a ver, lo nombró Walter Gatt, yo hace mucho no lo veo, no sé ni... Él salió de FIFA, ¿no? ¿Sigue siendo? No, él salió de FIFA, el último cargo que tenía era director de seguridad, él ahora está de asesor de UEFA y de muchos torneos y equipos en Europa. Mire, a Walter Gatt lo conocí en el primer mundial, ese que estábamos hablando de Holanda, y yo lo recuerdo porque en ese momento, yo le escribí, en ese momento era fax, no me acuerdo cuál era el sistema de comunicación, para que me envíe los VHS de la selección argentina, de que había jugado en Hong Kong, porque en Holanda no accedía a filmar, y me los mandó. En ese momento, para nosotros, y yo los tengo y los paso a veces, un recuerdo enorme. Y no me quiero equivocar, creo que en la Federación Holandesa tenían la cancha de futsal, estoy casi seguro, y entrenábamos ahí nosotros. O sea que nosotros estábamos en esa sede con la cancha de futsal, que nosotros en Argentina no teníamos ninguna 40x20. Tuvimos muchísimos problemas para entrenar. Y ya la infraestructura holandesa era tremenda. Qué bien. Vicente, sí. déjeme hacer algunos saludos que han llegado. Bueno, tenemos gente que nos ha llegado de Lima, Perú. Un saludo grande de Santiago del Estero para Juan Cruz. Nos han mandado saludos al profe Reinaldo de Colombia, de Medellín precisamente, y de Ecuador. Nos han mandado unos saludos para ustedes. Muchas gracias. De varias partes de... Muchas gracias. Tenemos, Reinaldo, quiero decirle que tenemos en este momento 290 personas que están en línea con nosotros en este momento y se nos está reventando la cámara porque nunca habíamos tenido, hemos hecho ya la tercera conferencia que tenemos y nunca habíamos tenido esta cantidad de personas. También les quiero decir, quiero saludar e informarle a ustedes que está Milagro Infante, que es la seleccionadora de fútbol femenino y de futsal femenino, compañera de ustedes, nos está viendo desde Venezuela. El querido profesor Augusto Viso, también nos está acompañando, así que un gran saludo para Augusto. El profesor y campeón del mundo de futsal, el profesor Vaso, Eduardo Morruga. Así que un gran saludo, profe, ha sido un fiel acompañante nuestro en todas estas conferencias. Tenemos que nos está acompañando y manda un saludo para ustedes del mejor jugador que tenemos en Chile, uno de los mejores jugadores que tenemos en Chile, que ahora está en Argentina, que es Fran Carrasco. Usted lo conoció, profe, trabajó con nosotros en la NFP. Y del un gran amigo y técnico argentino, Juan Carlos Merlo. Allí nos invitó a los técnicos de juveniles, del fútbol juvenil de acá, a una conferencia y que estuvo muy buena y nos recibí le mando muchas gracias porque estuvo muy buena y esos fueron los comentarios que recibí, Juan Carlos. Vicente, adelante con usted. Bueno, volviendo un poquito ahora con Juan Cruz, para ambos, ¿qué consejo le pueden dar a los entrenadores? Nosotros estamos fundando la actividad en Chile para que buscar una metodología que pase desde 1 o 2 entrenamientos semanales a 4 o 5, que es lo que se necesita, más que nada lo que ya está requiriendo el futsal, teniendo sobre todo en cuenta la intensidad. Estábamos hablando con Juan Cruz el otro día que les llamaba la atención.
la tremenda intensidad que tiene este deporte. Nosotros, Reinaldo, descubrimos en el año 92 de los norteamericanos que no eran muy buenos para jugar, pero que ellos utilizaban una técnica de cambios permanentes, cada 2 o 3 minutos, automático, y mantenían una intensidad altísima, y en ese año les sirvió para complicar a todo el mundo. Entonces, ¿cómo hacer para generar mejores entrenamientos sabiendo que estamos empezando con pocos entrenamientos? Bueno, de mi parte, Vicente, entiendo que cada país, cada región tiene sus características socioculturales. A veces no es fácil cuando se trata de un deporte amateur, porque los muchachos, los deportistas, los jugadores dependen de otro trabajo. Si es imposible, digamos, extender la semana de entrenamiento a mayor cantidad de sesiones, yo lo que aconsejaría, ¿no? Como un consejo, simplemente como una opinión, algunos entrenamientos individuales. Sé que el futsal, aparte de todo el entrenamiento técnico-táctico, que es lo importante, también requiere de un entrenamiento que tiene que ver con lo físico. Es un deporte de alta intensidad, muy neuromuscular, y digamos que como opinión brindaría que no pierdan tanto tiempo en lo físico específico, en la sesión de entrenamiento de equipo, que le den mucha importancia las poquitas veces que tienen para juntarse, y que todo el entrenamiento de fuerza, potencia, velocidad, es decir, entrenamiento físico, se realice en forma individual, ¿no es cierto? Ese es mi humilde consejo, entendiendo que lo ideal, lógicamente, es llegar a 4 o 5 entrenamientos semanales, ¿no? Con el equipo. Sí, la selección, medianamente lo que está pasando en Chile, por una situación anómala que sabemos, somos conscientes, pero que tenemos que mutar a otra situación. Nosotros, por ejemplo, el año pasado, con vista a la eliminatoria, prácticamente entrenamos como un club, entrenábamos todos los días, pero obviamente que esto tiene que mutar, el mayor entrenamiento tiene que estar en los clubes y la selección tendrá que hacer algunos microciclos. Reinaldo, ¿qué podemos hacer? Tenemos pocos entrenamientos, no porque lo quisieran, sino porque nuestro desarrollo, hace 3 años que tenemos torneos continuos, antes no teníamos ni torneo oficial. Entonces, un poco estamos mutando todos los días un poquito a ser más profesionales, independientemente de que hubiera o no remuneración. ¿Qué consejo nos puede dar o le puede dar a los entrenadores, que son muchos los que nos están escuchando? Bueno, profe, parece que tengo problemas con el internet, que se frizó un poco cuando estaba haciendo la inducción. No sé si me escuchan bien. Sí, Reinaldo, perfecto. Sí, perfecto. Sí, bueno, yo pienso que una de las situaciones que nos ha tocado a todos, porque a todos nos ha tocado ser de apóstoles, así como ustedes ahora, de verdad que desarrollan una labor quijotesca con el futsal. En algún momento de nuestros inicios, también en mi pueblo, a mí me tocó hacerlo con el fútbol, ¿no? Y es cuando le toca a uno como hacer esa visita a los supermercados, a las farmacias, como conseguir esos padrinos y esos sponsors, con los amigos, con los padres de familia de los jóvenes, tocar puertas a nivel administrativo. Y yo creo que quizás haciendo como esa estrategia de persuadir y de convencer y de captar y de cautivar más adeptos y más aficionados, creo que por medio de la competencia. O sea, que como dice a veces un dicho, o sea, si no podemos hacer los 4 o 5 entrenamientos a la semana, hacer torneos, mini torneos cortos, así sea a nivel de barrio, a nivel de mini torneos, muchos torneos, no sé cómo están ustedes, que cautiven, porque por las horas de trabajo, como no es profesional, ni hay salario, pero sacar algunas horas, no sé si en la noche, si al mediodía, donde se hagan esos torneos pequeños y que la competencia sea la que motive y la que induzca a que se desarrolle el deporte. O sea, que reemplacemos con la competencia 1 o 2 unidades de entrenamiento. Si en vez de competir solamente el fin de semana, competimos 2 veces a la semana. O sea, que competimos, perdón, que si hacemos partido
miércoles y domingo, quizás vamos a tener una mejor respuesta, o miércoles y sábado, o así, cualquiera de los días de la semana y distribuyendo dependiendo de cada categoría. Creo que sería la forma de nosotros venderle un torneo de tal barrio a Cruz Verde, otra, no sé, a Líder, otra a Jumbo, otra, y con la publicidad inclusive en los arcos, colocar en los arcos la publicidad del dueño del torneo, la Copa Jumbo, la Copa Cruz Verde, la Copa Sarcobrando, lo que sea. Nos va a tocar hacer eso, no sé, de la misma gente que está en la directiva o uno como entrenador le ha tocado hacer de todo y poder mediante la competencia inducir, y lo otro es las visitas a las escuelas, las visitas a los colegios, o sea que la selección descentralizarla y que la selección entrene, así sea en condiciones no ideales, un día en un colegio, un día en una universidad, un día en ir socializar la selección, socializarla e ir haciendo partidos con colegios, con universidades, con empresas, con adultos. Creo que sería una forma de nosotros agrandar el espectro de participantes y encontrar quizás por ahí un sponsor que participe después y que nos patrocine un torneo más grande, ¿no? Le tomo esa de la socialización, creo que es un punto importante porque siempre la selección penetra muy fuerte. Y esa puede ser también una posibilidad importante. Yo voy a pasar a las dos últimas preguntas, una a cada uno. Para mí son muy importantes las dos. Un poco, Juan Cruz, nosotros ya hemos dicho que somos un deporte amateur, hemos ido a competir eliminatoria ahora recientemente en febrero. Nosotros jugamos contra equipos que son, no todos, Brasil profesional, Argentina profesional, Paraguay profesional, Venezuela, si bien no es profesional en Venezuela, pero ha exportado muchísimos jugadores a Europa o la Liga Uruguaya, o sea, los jugadores son profesionales. Tenían una liga incipiente profesional, pero lo que le interesa es que los jugadores están afuera. Colombia lo mismo, no tienen una liga, bueno, Colombia también tiene una liga semiprofesional, pero tiene muchos jugadores afuera. En fin, nosotros tenemos algunos jugadores en Argentina, y en ese contexto, yo lo que te quería preguntar, los torneos nuestros de Conmebol, eliminatorias incluidas, se juegan prácticamente todos los días. O jugás 2 partidos, descansás 1, jugás otros 2, o a veces te toca que descansar el primero y después jugar los 4 partidos. ¿Qué tipo de fatiga, Juan Cruz, tenemos en estos deportes de alta competencia, incluido el fútbol y probablemente el futsal? Creo que debe ser una situación similar, ¿o no? Te escuchamos. Bueno, interesantísima la pregunta suya, Vicente, y la extiendo no solamente a lo que es el futsal, sino a lo que es el fútbol 11, tanto a nivel profesional como a nivel juvenil. Si me permite, don Luis, Reinaldo y Vicente, voy a compartir una pantalla. Ahí me dicen que el anfitrión me debe habilitar, porque tiene mucho que ver con la pregunta que usted está realizando, el tema de la fatiga, que es algo muy complejo, y es en definitiva sobre lo cual no solamente el preparador físico, sino todo el cuerpo técnico siempre está tratando de no que no exista, sino de disminuirla o retrasar su aparición, ¿no es cierto? Es simplemente, ahí está, fantástico, fantástico, muchísimas gracias. Díganme ustedes a ver si se ve esta placa, ¿se ve ahí, don Vicente? Correcto, muy bien. Bueno, yo la veo perfecta. Buenísimo. Me vino fantástica su pregunta, porque yo la tenía dentro de una presentación, que por supuesto es más larga. ¿Y cuáles son las causas de la fatiga? Por supuesto, en forma sintética. Principalmente 3, ¿no es cierto? La causa de la fatiga número 1 se debe a razones físico-motrices, tanto metabólicas, de resistencia, como neuromusculares. El futsal es un deporte con gran impacto neuromuscular. También lo es el fútbol 11, ¿no es cierto?, con muchas aceleraciones, desaceleraciones. Aquí lo que vemos son las características del fútbol 11, lo quiero aclarar, ¿no es cierto? Yo no soy un experto en futsal y hay gente mucho más preparada que yo. Pero digo que, hablando con gente experta en futsal, también coinciden en estos 3 factores, ¿no? El segundo factor, y aquí quiero hacer mención a un amigo y a un compañero nuestro,
de la Conmebol, me refiero al profesor Israel Lacosta, que hace poco nos brindó un informe muy interesante sobre cómo es el impacto de la fatiga cognitiva a través de la toma de decisiones. El profesor Israel sostiene que una persona en un día normal tiene entre 4.000 y 6.000 decisiones, y solamente en 95 minutos toma casi 4.000 en un estado de estrés competitivo, es decir, lo cual es mucho más impactante lo que tiene que ver con la fatiga. Es decir, ya hablamos de que hay una fatiga física, fisiológica, hay una fatiga mental cognitiva, y hay una fatiga que tiene que ver mucho también con su pregunta, Vicente, que es esta, que es la emocional, ¿no es cierto? Que tiene que ver con la vida personal de ese deportista, y tiene que ver con el entorno sociodeportivo y con las experiencias previas. Por eso hablamos de la importancia de la competencia al momento de ir a encarar un torneo, ¿no es cierto? No es lo mismo tener 60, 70, 80 partidos internacionales que ir con 10 o 15, ¿no es cierto? Yo considero, al menos esta es mi humilde opinión, que las causas de la fatiga son tres: las físico-motrices, la toma de decisiones, como nos menciona el profesor Israel Lacosta, y lo emocional, que tiene que ver no solamente con la individualidad de ese deportista, si tiene temperamento, si tiene carácter, sino también por el momento que está transcurriendo y por el entorno sociodeportivo. A mí me ha tocado una experiencia en primera división de Independiente, con muchos chicos juveniles que uno había formado, y sabemos las exigencias que tiene el fútbol profesional argentino, no solamente a nivel de medio, a nivel de dirigente, las barra brava, y no es fácil el entorno. Por eso digo que el entorno sociodeportivo, recién Reinaldo hacía mucho hincapié en la competencia, es fundamental. Y después, por supuesto, yendo a lo estrictamente físico, el nivel de rotación, Vicente, que puedan tener ustedes en un deporte tan intermitente y que permite rotación de futbolistas es importante, porque si de 14 futbolistas todos están en un nivel parejo, me refiero que las grandes potencias deben tener niveles parejos, no es lo mismo a un equipo nacional que no tenga tanta posibilidad de rotación, y ahí lógicamente esa causa de fatiga físico-motriz es mucho más notoria en los equipos de menor talento, porque tienen menos posibilidad de rotación, ¿no es cierto? No, y a lo mejor, Juan Cruz, te agrego esto, habría que... nosotros no tenemos tanto estudio en futsal. Yo estudié en Italia y me acuerdo que vino un metodólogo italiano y dijo hace 10 años, fue esto, hace un poquito más, nos dijo, el fútbol está bastante bien estudiado, del futsal conocemos poco y nada. Y habría que preguntarse qué tipo de juego es el futsal. Vicente, maravilloso, sí. Maravilloso lo que acaba de decir usted, porque fíjese, cuando usted y don Luis me convocaron a esta charla, que en definitiva es la relación del futsal en la etapa formativa y los puntos en contacto, yo vi 2 partidos. Vi la semifinal Argentina-Portugal del Mundial, que gana Argentina, y la final. Y también hablé con mi amigo, el profesor Israel Lacosta, que es un excelente profesional de la Universidad de Viçosa, y le dije: Israel, vos tenés estudios, pesquisas sobre la toma de decisiones de futbolistas en alta competencia de futsal, porque bueno, yo había visto lo que él nos había pasado de la toma de decisiones en Fútbol 11, ¿no? Y él me dijo que no, que están recién en estudio, por eso lo que dice usted es muy cierto. Hay mucho, creo, por estudiar todavía en un deporte maravilloso como es el futsal. Y él, increíblemente, era un metodólogo del fútbol. Puso como ejemplo el estudio de las carreras de 100 metros en atletismo. Y dijo, por ejemplo, en el atletismo, yo no sé si me acuerdo de todo bien, pero lo que significa acá es la idea. Lo más importante en la carrera de 100 metros es la pisada en el arranque. Y empezó a sacar un montón de fotos de la pisada. Claro. Un poco tenemos que descubrir un poco más, digamos. Empíricamente sabemos lo que es el futsal, lo que estamos en esto hace muchos años, pero es empírico, todavía faltan estudios que nos den alguna posibilidad. Yo creo que en el futsal las decisiones y la tensión emocional que se vive en el partido, la tensión hacia las indicaciones y las cuestiones tácticas son tremendas, porque además el jugador sabe que va a jugar 5 o 6 minutos, no va a jugar más. Vicente, simplemente para completar, ¿no es cierto? Yo estuve viendo esos 2 partidos y hoy se habla mucho de toma de decisión. Para mí, con todo respeto y humildad, es un concepto incompleto, ¿no es cierto? La comprensión del entorno de juego abarca
tres momentos mentales, ¿no? La percepción, la anticipación mental y la toma de decisión final. Yo lo que estuve viendo que el futsal no te da respiro para eso. Es percepción, anticipación y decisión constante. En cambio, en el fútbol 11, donde también hay percepción, anticipación y toma de decisión final, de repente cuando el 4 rival tiene la pelota y yo soy el 4 del otro equipo, puedo, entre comillas, descansar un poquito. El futsal no te permite ese descanso, ¿no? Profe. A Reinaldo le voy a hacer otra pregunta, no tanto de la parte física. No, voy... Espere. Sí. Diga. Respecto a los conceptos de los aportes del profesor Juan Cruz, está demostrado que lo que primero se agota en el ser humano y más en el jugador de fútbol por el estrés al que está sometido es el sistema nervioso central. Claro. O sea, es la capacidad vital. Es lo primero que se agota antes que la parte de lo que es la parte motora o la parte muscular. Entonces, esa parte que decía el profe de la parte cognitiva, donde hay que no solamente interpretar, comprender, reconocer y ese paso de la percepción a la ejecución, y donde en el futsal se dan no sé cuántos, porque sería interesante, no lo tengo, en los duelos, el 1 contra 1. El 1 contra 1 se da muy, muy repetida y es una situación de juego, una estructura táctica donde es la génesis, como digo yo y digo en el fútbol, y me tomo el atrevimiento de decir, es como el óvulo y el espermatozoide donde nace, en el 1 contra 1, para llegar al 11 contra 11. Entonces, el 1 contra 1, que son 6 segundos, 8 segundos, para que ese 1 contra 1 sea para un pase, ese 1 contra 1 sea para un remate, ese 1 contra 1 sea para un centro, ese 1 sea para una filtración. Mientras que en el fútbol 11, quizá por los espacios, por las dimensiones de la cancha, se puede dar menos repeticiones para algunas situaciones de posiciones de jugadores. En el futsal, como le decía el profe Juan Cruz, es súper intenso y no hay entre la percepción y no la toma de decisión, no la toma, sino la ejecución. La ejecución es una velocidad altísima, Creo que la cantidad de duelos, hay un axioma en el fútbol, en los alemanes, que dice que el equipo que gane más duelos en un partido, tanto ofensivos, defensivos, a ras de piso como en el juego aéreo, es el equipo que ganará el partido. El equipo que más duelos gane, ganará el partido. Y en el futsal se dan muchos duelos por el espacio, porque son 8 jugadores eso sería 20 por 800 metros, 800 metros cuadrados. 800 metros, o sea que cada jugador prácticamente que actúa en un área de 100 metros cuadrados, ¿no? Claro. Siempre, o sea que tiene que recorrer y tomar decisiones en espacios más reducidos, más delimitados que en el fútbol 11, ¿no? Sí, y Reinaldo, agréguele que el gesto tiene que ser perfecto, porque yo con todo respeto creo que en el fútbol algún 50 centímetros en un pase, no sé, profundo puede haber, pero en el futsal 50 centímetros te anula la jugada. Nosotros necesitamos... La velocidad de la bola es dependiendo de la superficie, ¿no? Si se juega en cemento, si se juega en madera, por ejemplo, en el futsal, ¿no? Sí, a nosotros a los futsalistas nos gusta mucho la madera, pero hay muy buena superficie ahora. De hecho, en Chile hay muy buena superficie. Se está jugando en muchas de esas superficies. Sí, todo es muy rápido. La realidad es que todo es muy rápido. Y tenemos que empezar a tener alguna cuestión más científica para conocer mejor nuestro deporte. Es un gran desafío. Reinaldo, lo voy a llevar, primero agradecerle cuando vino a vernos nuestro entrenamiento previo a la Copa América frustrada en Los Ángeles. Además la charla que tuvo con los muchachos, que ha sido para nosotros muy importante. Usted algo vio, yo lo que le quería preguntar es si, siempre hablando de la etapa formativa, si esos dualidades, triángulos y eventualmente cuartetos que se dan en el futsal en forma permanente, porque en el futsal tenés que jugar permanentemente haciendo triángulo o cuarteto o duplas, cosa que por ahí en el fútbol
cuando la pelota está en un lado hay un sector donde eso no se vive tanto. ¿Qué asociación encuentra usted en la etapa formativa, sobre todo de eso, que se pueda aplicar en el futuro para la parte táctica del futsal, ¿no? Bueno, yo pienso que muchos elementos técnico-tácticos son vitales en esa fase formativa donde el énfasis está en contextualizar esa técnica del fútbol dentro del juego. Y donde, por ejemplo, lo que es el temple del pase, el pase vertical y el pase diagonal, que me vuelvo quizás, no sé, yo creo que todos los jugadores que tienen la oportunidad de compartir con nosotros y conmigo deben agotarse, cansarse de mi insistencia. Y yo no sé si en el futsal, por ejemplo, el 1-2-1, y que brinde los ángulos para generar o ese pase diagonal para la apertura, para la amplitud de campo, o ese pase vertical o ese pase de pivo de apoyo para la finalización. Yo insisto mucho en el fútbol con esos conceptos, que parten de la parte técnica, la parte táctica, pero que después en la parte táctica son de una gran riqueza ya en la aplicabilidad del juego, ¿no? Lo que es el temple y la calidad, la intensidad del pase. Sí, el pase forma parte de una construcción fundamental en nuestro fútbol, en el futsal y seguramente en el fútbol. Nosotros tenemos pase de profundidad muy importante, sobre todo el estilo brasilero que juega con un pivot, y ese pase de profundidad es muy importante. Tenemos pases diagonales, de hecho hay un movimiento que se llama la diagonal. Nosotros tenemos 2 o 3 movimientos básicos, la paralela cuando el pase van por la banda, y el pase en diagonal, cuando uno ya está queriendo profundizar. Por supuesto que también en el futsal hay muchos pases de apoyo, que es un poco la entretención para generar el espacio y profundizar y atacar. Bueno, por mi parte, yo ya he terminado. Ahí Luis quiere decir algo. Después tenemos las preguntas de los periodistas del futsal y lo voy a dejar después de Luis, quizá venga Camilo. Así que, en principio, muchas gracias. A usted, profe, a ustedes. Juan Cruz, mira, nosotros tenemos que estar en la fase formativa del futsal, tenemos que entrar mucho a trabajar en la fase formativa del futsal, sabiendo y creyendo, estando convencidos que desde más niños mejor, y obviamente va a ser como decir, una formación dual, va a servir tanto para el fútbol como para el futsal. Pero esa fase formativa que hemos conversado en otras oportunidades, para nosotros es muy importante que se haga bien. Mientras mejor preparemos a los niños, mejor va a ser nuestro resultado. Mientras mejor vamos a estar facilitándole a los técnicos grandes que van a ir tomando a estos jóvenes. Mientras mejor hagamos la etapa formativa. Y mientras mayor la masifiquemos, mientras más científicos seamos en esa fase formativa. Esa es la verdad que para mí se ha transformado en una verdadera obsesión. Pensando que generalmente los clubes van y conquistan talentos. Esos talentos han sido formados o por el papá, o por un familiar, o por el profesor del colegio, pero no han sido formados científicamente, no han sido formados de la mejor manera. La pregunta mía es la siguiente. Yo le quería pedir, si fuese posible, que pudiésemos tener una conferencia adicional con nuestros entrenadores, porque son nuestros entrenadores los que han trabajado mucho y han estudiado mucho. Somos el primer país de Sudamérica en tener entrenadores de futsal de acuerdo a la norma Conmebol. Hemos hecho los cursos, han tenido la experiencia, tenemos técnicos que se han capacitado y están muy interesados los técnicos que trabajan y están ávidos de conocimientos. Entonces, por ahí, Juan, pudiésemos organizar una reunión para ya más metódica en este sentido, porque creemos que esa formación y el convencernos que esa formación tiene que ser metódica, científica, tiene que ser, como preguntaba adelante Vicente, metódica, sistemática
y progresiva. No es lo mismo. 18 horas. Incluso el niño de 8 a 10 años ya hay diferencias. Y en el de 10 con el de 12 ya hay diferencias. O sea, mucho más cortitas son los procesos formativos de los que uno se imagina. Entonces, creo que ese es un punto importante que nos pudieses ayudar. Y podemos organizar, a ver si podemos organizar otra conferencia al respecto. Yo te lo pediría con mucho interés, con mucho agradecimiento te pediría eso. Don Luis, dos cosas. Primero, que comparto plenamente sus conceptos con referencia a la importancia de la formación en estas edades infantiles, sea de fútbol 11, sea de futsal, u otra disciplina relacionada al fútbol. Y por supuesto que cuente conmigo para lo que necesite en la organización de una videoconferencia futura. Para mí va a ser un placer. Gracias. Ahí a lo mejor la podemos dejar coordinada ahora mismo, si es que es mucha la frescura mía. Camilo, adelante. Camilito. Ya, Camilo, buenas tardes. Nuestro periodista estrella y que nos ha acompañado permanentemente en el futsal. Dale, Camilo. Claro, como dice don Luis, buenas tardes a los grandes exponentes que tuvimos hoy día en la charla, a Juan Cruz Anselmi y a Reinaldo Rueda. Bueno, estas preguntas son netamente de la prensa especializada del futsal, así que vamos a partir con Juan Cruz, de la página de FIFA, el sitio web oficial de FIFA, Diego Sandrino. El futsal es uno de los deportes en los cuales la preparación física ayuda a emparejar el nivel internacional. En este sentido, ¿cuál es el desafío más grande a la hora de armar un plan de trabajo que le devuelva al jugador o al equipo más técnico aquella ventaja que tenía antes? Bueno, creo que lo ha dejado bien claro el maestro Reinaldo Rueda, ¿no? Un calendario de competencias, ya sea a nivel internacional o a nivel nacional de clubes, ¿no? Desde ahí parte todo. Seguramente que ustedes tienen grandes entrenadores, formadores, Vicente es uno de ellos, y también muy buenos futbolistas. Pero esos futbolistas crecen en el proceso de entrenamiento, pero preferentemente cuando compatibilizan, cuando compiten contra otras potencias. Por eso yo digo que la punta del iceberg tiene que ser siempre buscar el mejor nivel de competencia. Muchas gracias, Juan. Para el profesor Reinaldo Rueda, Sebastián Bordoy de Secta Falta. Viniendo usted de un país con una cultura de futsal mucho más desarrollada que la chilena, ¿qué diferencia nota en las características de los jugadores colombianos con los chilenos que se pueden atribuir a la práctica de este deporte? Bueno, muchas gracias. Creo que las características diferentes son mínimas que quizás se puedan dar por el tema étnico, ¿no? El tema de la población afrodescendiente que tiene Colombia, que quizás acá en Chile no hay alto porcentaje, y donde se da esos movimientos quizás característicos. Pero en cuanto a la técnica, y creo que inclusive dentro del fútbol chileno inclusive se puede, de lo poco que he visto, una técnica colectiva muy desarrollada, lo que he visto a veces en la televisión, o lo que he visto pues el día que estuve visitando el profe Vicente en el pleno de la selección, es quizá esa técnica de pase colectiva que creo que siempre Chile se ha caracterizado por esa intensidad y por esa movilidad que tiene el jugador chileno. Buenísimo. Don Juan, de Pasión por el Futsal, Leandro Morales. ¿Por qué cree que los formadores en el fútbol menosprecian las variantes que otorga en este ámbito el futsal? Bueno, si es así, a mi humilde entender están muy equivocados. Nosotros muy por el contrario. En Argentina valoramos muchísimo que el futbolista en edades iniciales de fútbol infantil e incluso en el fútbol juvenil entrene y compita en futsal. Y creo, después de casi 4 años de participar del grupo de instructores de Conmebol, del cual
Reinaldo, el profesor Maturana y tantos otros grandes maestros son parte. Todos creemos, lo incluyo al profesor Borrelli, lo incluyo al profesor Próspero, al profesor Israel Lacosta, todos creemos que el estímulo, tanto de entrenamiento como de competencia en futsal, en la etapa formativa, no solamente que es interesante, sino que es esencial, por todas las condiciones que mencionaba Reinaldo, espacio-temporales, de tiempo de contacto de los niños con el balón, de cantidad de situaciones de juego que experimentan, justamente para estimular la percepción, la anticipación y la ejecución. Así que aquellos que piensan eso, los respeto. Yo pienso todo lo contrario. Para mí el futsal es parte esencial de la formación de un futbolista. Muchas gracias, Juan. La siguiente pregunta es para el profe Reinaldo Rueda, también del sitio oficial de la FIFA, por parte de Diego Sandrino. Está comprobado que el futsal ayuda a desarrollar la técnica al jugador, así como también a jugar en espacios reducidos. ¿Hay algún aspecto táctico del futsal que pueda ser usado en el fútbol 11? ¿Cuál y cómo? Bueno, Diego, un saludo muy especial. Y sí, creo que hay varios aspectos dentro de la táctica individual, lo que yo mencionaba, ¿no? La importancia del uno contra uno. Pienso que la cantidad de duelos que se dan en el futsal sería extraordinario, y creo que potencializa mucho lo que es la habilidad y la capacidad resolutiva del jugador en el fútbol 11. Considero que es una de las situaciones que más se podrían después, porque inclusive el ejemplo está palpable con el fútbol brasilero. El fútbol brasilero nace ahí, como dicen ellos, en la rúa, en la calle, y cómo lo trasladan al fútbol 11 y cómo disfruta un jugador brasilero cuando uno hace pequeños juegos de 4 contra 4, 5 contra 5. ¿Por qué? Porque casi que es como rememorar ese inicio, esas edades tempranas, esa edad de irradiación, de iniciación de uno en el juego, ¿no? De modo que el uno contra uno, que es creo que la satisfacción más grande que produce un jugador cuando lo encara, ya sea en la fase ofensiva o defensiva, es muy, muy, muy trasladable y de mucha transferencia para el fútbol 11 y de una gran aplicabilidad. Muchas gracias, profe. La última pregunta para Juan Cruz, de Cuna del Futsal, un medio rosarino de futsal, la hace Pablo Muñoz. ¿Cuán importante cree que es el entorno y la infraestructura de los clubes para el correcto desarrollo de la preparación física y de los entrenamientos en los deportistas? Camilo, aprovechando que viene de Rosario y Vicente es de ahí, relacionado a la última respuesta del maestro Reinaldo. Hace muy poquito tuve la posibilidad de presenciar una pregunta que le hizo un entrenador de Newell's al gran maestro Jorge Bernardo Grifa, ¿no? Se avecinaba un clásico y le dijo: maestro, ¿cuál es la fórmula para ganar un clásico? ¿Cuál es la fórmula para ganar un partido? Y el maestro, con toda su sabiduría, le dijo: preocupate porque tu futbolista gane los mano a mano, que gane los duelos. Relacionado a lo que decía Reinaldo del 1 contra 1, ¿no? De la riqueza como estructura técnico-táctica original, ¿no? de base. Y a partir de ahí, en realidad nosotros un poquito tiempo antes, estamos desarrollando, a través de un estudio de bioanálisis, cómo impactan ganar o perder los duelos en el desarrollo y en el resultado de los partidos. Y vos fíjate que cuando las categorías juveniles mayores de Newell's ganan el 55% o más de los duelos, tienen muchas más chances de ganar los partidos, que es lo que referenciaba Reinaldo antes sobre ese postulado que mencionaba en el Alemania. Y en referencia a tu pregunta, la infraestructura es fundamental, ¿no es cierto? Es decir, la base de todo proceso formativo exitoso es tener buenos futbolistas. En segundo eslabón es tener buenos formadores, docentes deportivos. Pero si a todo eso no se le acompaña, ¿no es cierto?, con una infraestructura adecuada, campo de entrenamiento, gimnasios y todo lo que tiene que ver hoy con la medicina deportiva, lógicamente que ese proceso se va a ralentar, se va a hacer más lento, y considero que es muy importante la infraestructura para tener un proceso formativo de élite. Muchas gracias por la respuesta, Juan. La otra pregunta es para el profe Reinaldo. Profe, la hace Pasión por el Futsal, Leandro Morales. ¿Qué métodos o ejercicios del futsal ve plausible aplicar en la selección de fútbol? ¿Crees que esto ayudaría al desarrollo de la categoría inferior en Chile en el fútbol 11?
Bueno, solo un especial. Sí, creo que aparte de esa estructura táctica menor como es el 1 contra 1, lo mismo que le decía yo al profe Vicente, ¿no? Insisto mucho con la técnica de pase. La técnica del pase, y creo que es de reversibilidad o de ida y vuelta, ¿no? Tanto para el fútbol 11 como para el futsal. Lo que significa la importancia del pase y la finalización, naturalmente. Creo que siempre se va a buscar la eficacia. El futsal, por ejemplo, cuando uno ve partidos de mundiales y la emotividad en la tribuna, el entorno, como dicen, la atmósfera del futsal en el Coliseo es contagiante, es muy emotiva, y muy emotiva cuando se dan esos duelos, y por la intensidad del juego. Y creo que son la técnica de pase es vital, la técnica del pase es vital, y la finalización, como hablábamos, que puede ser una modificación que se puede hacer, de que no solamente se limite a la finalización dentro del área 3 metros, sino que se haga también la finalización desde otra distancia importante, ¿no? Creo que es vital para el futsal. No sé, a nivel internacional, no recuerdo bien si hay alguna limitante en el tema de la finalización desde larga distancia. Creo que no, creo que es libre la finalización. De modo que acá podría también ya incluirlo para que el jugador nuestro sea más internacional en ese aspecto. Muchas gracias, profe. Y la otra para Juan Cruz, de Secta Falta, Sebastián Bordoy. ¿Cuál es uno de los mejores sistemas de metodología que usted encuentra que sirve para el proceso formativo? Bueno, es una pregunta con una respuesta muy amplia, ¿no es cierto? Cuando nosotros abordamos los contenidos que debemos desarrollar, tanto en el área infantil como juvenil, dividimos en lo técnico coordinativo, en lo táctico / comprensión del juego, como número 2, lo físico-motor, que lo físico-motor en edades infantiles no está tan relacionado a la resistencia, a la velocidad, a la fuerza, sino más que nada a las capacidades coordinativas y sensoperceptivas, ya que lo otro se desarrolla a través de la herramienta didáctica esencial que es el juego. Justamente hace 15 días tuvimos una reunión de planificación didáctica con todo el departamento de fútbol infantil de Newell's, y hablábamos de la importancia de, entre los 5 a los 12, 13 años, todos los entrenamientos tienen que tener juegos adaptados a las condiciones neurocognitivas y físico-motrices de los chicos. Como cuarto elemento, dentro de una planificación general, está lo relacionado a lo mental cognitivo, y lo quinto es algo de lo que hasta hace mucho, o hasta hace poco, mejor dicho, no se hablaba, que es lo socioafectivo, ¿no es cierto? Lo socioafectivo debe estar incluido dentro de una planificación didáctica en un proceso formativo. Repasando, lo técnico-coordinativo, lo táctico en comprensión del juego, lo físico-motor, lo mental-cognitivo, relacionado a lo que hablaba antes Reinaldo, percepción, anticipación y ejecución, y lo socioafectivo, que les diría que es tan o más importante que los otros 4 aspectos. Buenísima, Juan. La última para cerrar contigo. Me imagino que tú estás pendiente de todo el área de Newell's, de todos los deportes, y has visto de cerca la campaña que ha hecho Newell's en futsal, que ya está en segunda división y está pronto a llegar a primera. ¿Cómo lo vive un hincha y también un trabajador del club? Bueno, Vicente lo sabe muy bien, ¿no es cierto? Porque es de aquí de la casa. Rosario es una de las grandes cunas del fútbol mundial. Yo soy de Buenos Aires, aclaro. Rosario es una cuna de grandes futbolistas y también de grandes formadores y entrenadores. Y no solamente es una ciudad de gran pasión en lo que tiene que ver con el fútbol 11, sino también con el futsal, que es una disciplina que en Argentina viene creciendo a pasos agigantados a partir de la obtención del campeonato mundial que se desarrolló en Colombia en el 2016. Así que sí, hay un gran entusiasmo con el equipo de futsal de Newell's, que viene creciendo de la misma manera que viene creciendo todo el futsal de nuestro país, ¿no es cierto? Muchas gracias, Juan. Y, profe, Reinaldo, la última. Es la última de la última. No, esta es la última para el profe Reinaldo. ¿Qué tan importante? Los periodistas son insaciables. Claro. ¿Qué tan importante puede ser el futsal para penetrar en estratos sociales donde no se tiene una infraestructura para el fútbol 11?
Bueno, indudablemente que es una gran posibilidad, ¿no? Y como lo decía quizás en algún momento, todos empezamos ahí cuando difícilmente podíamos estar en una cancha de fútbol 11 por muchas limitantes, ya sea la cancha de baloncesto, la cancha de la escuela, o en los barrios o en los pueblos marginados que no hay la infraestructura de fútbol 11. Es importantísimo las dimensiones porque facilita todo, ¿no? Facilita todo, igual el número de participantes y que inclusive por el tiempo de competencia, de lo que significa, por ejemplo, los 40 minutos reales de tiempo, y que si se puede realizar varias unidades de entrenamiento en el día, esos espacios son vitales, saberlos ocupar con una buena organización. Y creo que en todos los países del mundo donde hay toda esa limitante de cancha de fútbol 11, este espacio es el inicio de lo que es el fútbol grande, ¿no? El futsal genera todo ese entorno y todas esas posibilidades para el desarrollo del mismo futsal, y los que se queden en futsal y los que crezcan y, o sea, se desarrollen hacia el fútbol 11. Muchas gracias, Reinaldo. Muchas gracias, Juan. Gracias por responder las preguntas de la prensa. Y bueno, ahora lo dejo con Luis Alberto Ramírez, que va a dar las palabras de cierre. Muchas gracias. No sé. Gracias. Sí, en realidad, Reinaldo y Juan, en realidad no tengo palabras, ya les dije al principio, no tengo palabras para agradecerles que nos hayan acompañado. No tengo palabras para agradecerles que hayan dado este apoyo tan importante al futsal chileno, que es muy joven, como lo decía Vicente, es demasiado joven. Y necesitamos aprender mucho y queremos aprender mucho. Queremos, la verdad, ser de los buenos. Queremos ser de los buenos aquí en América. Y sabemos que si nos ponemos en un buen nivel en América, podemos ser de los mejores del mundo. Por lo tanto, les agradezco enormemente el apoyo. Para Juan, yo no sé si te parece que podamos hacer esta invitación para el martes próximo, ya que tenemos para todos los jueves en adelante, tenemos a las 5 de la tarde, tenemos tenemos una conferencia, y de hecho el próximo jueves tenemos una conferencia con Milagro Infante, que vamos a tratar los temas femeninos, del futsal femenino. Por lo tanto, te agradecería si fuese posible que lo tuviéramos el próximo martes y nos coordinaríamos para hacer una conferencia contigo el próximo martes. Y les dejaría un espacio a ustedes para que se puedan despedir de toda nuestra gente, que se me ocurre que debe estar muy contento de haberlos escuchado. Profe Rueda, por favor. Bueno, profesor Luis Alberto, el profesor Vicente, gracias como le dije al inicio, por invitarme, por darme la posibilidad de compartir con el profe Juan Cruz este espacio académico tan interesante, que de verdad que se vuelve a veces uno nostálgico recordando esa integración de lo que es el inicio y bueno, al profe Juan Cruz, gracias por ese aporte para el fútbol chileno, para el futsal chileno. Desearle lo mejor, que ustedes al lado de su familia se cuiden muy bien y que Dios nos brinde la posibilidad muy pronto de reencontrarnos. Un abrazo grande para todos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profe. Muchísimas gracias, Reinaldo. Sabe el aprecio y el respeto profesional que le tengo. Usted es uno de los grandes maestros, no solamente del fútbol profesional, sino también con grandes conocimientos en el fútbol formativo, y es uno de los grandes maestros de Sudamérica, sin lugar a duda. Vicente, muchísimas gracias. La verdad que ha sido un tiempo hermoso, precioso compartirlo con usted. Y don Luis, por supuesto que también mis respetos. Sé de todo el trabajo que hace por el desarrollo del fútbol formativo en su país. Lo he conocido hace varios años y también mi admiración. Y por supuesto cuente conmigo para el próximo martes. Y un abrazo muy grande para la gran cantidad de gente que hubo escuchando. Abrazo. Bueno, un abrazo, gracias a ustedes. Gracias. Entonces, gracias, un abrazo.
Chao, chao. Adiós. Damos por finalizada esta conferencia. Chao, hasta luego.